Gracias te doy por tomar unos minutos, esos breves minutos que vamos a compartir este momento para ver este video. Gracias te damos. Y así como dedicas estos minutos, así esperamos que tu vida sea realmente edificada, tu vida sea realmente impactada por esta palabra que entendemos que el Señor ha traído a mi corazón para así poderla compartir con cada uno de ustedes. Y siempre recordamos que aunque venga uno solo aquí o dos delante de la cámara, hay un equipo, un ministerio que ora por ustedes, que ora para que cada uno de estos mensajes sean edificantes, cada uno de estos mensajes lleguen a lo más profundo de su corazón y el Señor pueda sembrar esa semilla en sus corazones y pueda germinar y dar frutos, como lo mismo dice su palabra, al 70, al 80, al 90, al 100 por uno. Y en este momento quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de Éxodo. Voy a compartir varias citas, pero esta cita como lectura principal. Y esta cita es familiar para muchos de nosotros. Muchos de nosotros la hemos leído, otros la hemos visto en películas. Y es esta escena en la que el Señor utiliza la vara de Moisés para abrir el mar rojo en dos. Específicamente, quizás no voy a narrar la historia completa porque me tomaría mucho más tiempo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Vemos que en el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 14, ya el pueblo de Israel viene saliendo de Egipto. Bien, ya el faraón le había dado el visto bueno para que los israelitas salieran de su presencia y fueran camino a la tierra prometida, fueran camino a lo que el Señor les estaba prometiendo. Y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a recordar y tenemos que mencionar cada uno de los milagros y las señales que el Señor ya había hecho con anterioridad. O sea que este milagro, aunque no fue nuevo, no había sido algo que ellos no habían visto de la mano de Jehová, pero fue algo que ellos pudieron palpar personalmente, algo que el Señor hizo delante de ellos, delante de sus ojos. Y hay unos versículos que me gustaría compartir con ustedes, que son del capítulo 14 del libro de Éxodo, que son del versículo 13 al 15, que dice: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Ciertamente, quizás podría hacerte la misma pregunta que yo me hice cuando lo leí. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? O sea, en otras palabras, ¿por qué te diriges a mí? Queriéndole dejar dicho como: tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo te he dado instrucciones, yo te he dicho qué hacer en cada situación. Y realmente esa era la realidad, esa era la verdad. El Señor había instruido a Moisés para que él hiciese lo que él tenía que hacer en cada situación. Y precisamente el Señor no le responde de esta manera porque no quiera que Moisés clame a él, sino porque ya Moisés sabía, había sido instruido en lo que él tenía y debía de hacer. ¿Y cuál era la acción que Moisés tenía que tomar? Levantar su vara para que el mar fuese dividido. Entonces, muchas veces es tiempo de orar. Tenemos un tiempo de consagrarnos al Señor, tenemos un tiempo de buscar su rostro, de buscar su presencia, pero llega el tiempo en que esa oración debe de estar acompañada de una acción, en que esa oración debe de estar acompañada de nuestro movimiento, porque en medio de ese movimiento entonces demostramos que estamos creyendo en la palabra que
en esa oración que estamos elevando delante de la presencia del Señor en cada momento. Y ciertamente, asimismo me gustaría titular esta pequeña exhortación, esta palabra que quiero compartir con ustedes: ¿por qué clamas a mí? Si nos vamos unos versículos un poquito más atrás, dice que los israelitas clamaron, y luego más adelante que los israelitas comenzaron a quejarse. O sea que ellos comenzaron bien, se dirigieron directamente a quien tenían que dirigirse, pero luego comenzaron a quejarse y a murmurar. Entonces, tenemos que tener cuidado si este clamor no se convierte en queja, si esta oración no se convierte en murmuración delante de la presencia de Dios. Y es que tanto a ti como a mí el Señor nos ha equipado, tanto a ti como a mí el Señor nos ha provisto de herramientas, armas, como lo mismo lo dice en el libro de los Efesios, la armadura, que nos revistamos de toda la armadura de Dios. Y quiero mencionar algunas que yo considero importantes. Podría mencionar muchas otras, pero voy a mencionar algunas. La primera de ellas la encontramos en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 13, que dice: pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Tenemos el Espíritu Santo. El Señor nos ha concedido el Espíritu Santo. Así mismo como dice su palabra, Él se fue, pero no nos dejó solo. Él se fue, pero no nos abandonó a nuestra propia suerte. Y tú querrás decir, bueno, pero ¿qué exactamente quieres decir con esto del Espíritu Santo? Y es que si has leído tu Biblia y has escudriñado las Sagradas Escrituras, te vas a dar cuenta cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de guiarnos, como dice esta misma porción, de llevarnos a la verdad, de guiarnos a la verdad del Hijo de Dios. Y es que muchas veces queremos intentar convencer a la gente con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio conocimiento. Muchas veces queremos hasta predicar la palabra de Dios, predicar el Santo Evangelio de Jesús, conforme a mis propias experiencias y no a la experiencia que yo pueda tener con el Espíritu Santo en intimidad, en tiempos de oración y de adoración. El Espíritu Santo quiere concederte a ti y a mí esas herramientas, esas armas, esa palabra de convencimiento que no está en nosotros. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo es quien convence de maldad y de pecado al hombre. Nosotros llevamos la palabra, nosotros exponemos la palabra de Dios, pero al final lo que convencerá a los hombres y a las mujeres de su pecado, de su maldad, no será nuestra palabrería, será el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y precisamente por esto digo, y decía al principio, que Jehová le había entregado la vara a Moisés para que la utilizara y fueran hechos milagros a través de él. Al mismo tiempo, la vara como símbolo. Entonces el Señor Jesús nos ha concedido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos fortalezca, para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos enseñe su palabra. Y hay algo muy interesante que dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dará lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
Él quiere guiarnos a esa verdad, a la verdad de Jesucristo. Hay muchas personas hablando de la palabra, muchas personas predicando el Evangelio, pero solamente el Espíritu Santo es quien nos dará ese filtro. El Espíritu Santo es quien nos abrirá los ojos para entonces realmente alimentarnos de ese alimento que viene realmente, que sale de la boca de Dios. Procuremos tener vidas santas, procuremos no contristar al Espíritu Santo, procuremos no estar en pecado, procuremos vivir bajo la santa, completa y soberana voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque si no es así, entonces el Espíritu Santo no andará con nosotros, el Espíritu Santo no nos guiará, porque no podremos, en Él no hay comunión con las tinieblas ni con el pecado. Entonces, si no has abandonado esos hábitos, pensamientos, costumbres, que tú sabes que no son del agrado del Señor, que tú sabes que la palabra de Dios condena y con la cual no está de acuerdo, entonces no podrás gozar de esta guianza, no podrás gozar de esta verdad que el Señor quiere brindarte. Y para eso está el Espíritu Santo aquí, para que clamemos a Él, para que vayamos a la presencia de nuestro Padre Celestial y oremos, y le pidamos a Él en oración, que quite cada una de esas cosas que no son de su agrado, que quite cada una de esas cosas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten crecer. Hay otra porción de la palabra, algo que también, de lo cual el Señor nos ha provisto, algo de lo cual, otra herramienta a la cual el Señor ha entregado en nuestras manos para que la usemos, para que en esos momentos de dificultad, necesidad, miedo, angustia, aún de felicidad, podamos abrazarnos a ella, y es la oración. Y en 1 Tesalonicenses 5, 17 al 22 nos dice: nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno, aléjense de toda clase de mal. La versión Reina Valera, ya que esta es la nueva traducción viviente, diría: nunca cesen de orar. Nunca cesen de orar. Esta versión dice: nunca dejen de orar. Lo que muchas veces, ya sea porque no hayamos cultivado ese hábito de oración, en algunos casos solemos buscar más a Dios, solemos ser más fieles a esos momentos de oración, a esos tiempos de oración cuando estamos pasando por alguna circunstancia o estamos pasando por algún momento difícil, y no debería de ser así. Tristemente no debería de ser así, porque debemos, y es de mucha importancia para nuestras vidas espirituales, para el bienestar de nuestras almas, el que este hábito, el que esta costumbre sea todos los días, que no sea solamente en tiempos de angustia o de dificultad, que podamos serle fiel al Señor en todo momento, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, sea cual sea la situación o la circunstancia por la cual tú estés pasando, sea de bonanza, sea de escasez, en cada una de esas áreas de tu vida, podamos serle fiel al Señor en esa oración, que nunca cesemos de orar, que el Señor sea siempre nuestra primera opción, que el Señor sea esa primera puerta a la cual querramos tocar, y no la del vecino, no la del amigo. Y no es que no nos apoyemos en alguien que necesitemos, no estoy diciendo eso tampoco. Si es necesario que nos apoyemos en nuestros hermanos, en nuestros líderes, en nuestros pastores, en aquellas personas en las cuales entendemos está el consejo de Dios en su vida, para aconsejarnos y para guiarnos y para pedir ciertas direcciones. Pero que ese consejo, esa dirección lo anhelemos primeramente del Señor. Ese consejo, esa dirección que vas a pedir para ese negocio, para esa relación de pareja, para esa carrera, primeramente vayamos al Señor en oración, y luego que expongamos nuestro deseo y la intención de nuestro corazón delante del Señor,
Oramos para que el Señor ponga en nuestro camino personas que tengan su consejo, personas que tengan temor santo, reverente en su corazón del Santo de Israel. Y antes que procurar el consejo del hombre, procuremos el consejo de Dios, el que también podemos recibir a través de su palabra, el que también podemos recibir a través de las Sagradas Escrituras. Escuché una frase que decía que la oración no es para para que Dios cambie de parecer, sino para que nosotros aceptemos la voluntad del Señor. Quizás no estás donde quieres estar, quizás no estás haciendo lo que te gusta hacer, pero a través de la oración es la herramienta que el Señor va a utilizar para tú aceptar ese momento, esa voluntad del Señor para tu vida en este justo y preciso momento. Nunca ceses de orar, sin importar cuáles sean las circunstancias. Y ciertamente, creo que lo he compartido, creo que lo he dicho en otras entregas, y es que si esperamos la noche, la mañana, al llegar a la casa, al llegar del trabajo a la casa, para tener ese tiempo de oración, para tener ese momento de intimidad del Señor, y no está mal. Quizás no hemos entendido de qué se trata nuestra relación con Dios. Quizás no hemos entendido qué nos dice la Biblia de cómo nosotros debemos y podemos acercarnos al Señor, porque estamos hablando de un Dios personal. No estamos hablando de un Dios que encontramos solamente en las cuatro paredes de la iglesia. No es un Dios que nos habla solamente los domingos. No. Tenemos un Dios que está dispuesto y listo para nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que puedes orar mientras friegas, que puedes orar mientras vas al trabajo, que puedes orar mientras sales del trabajo y estás de camino a tu casa. Ahora bien, hay un tiempo de intimidad que es precisamente excelente, y un tiempo de calidad que también podemos brindarle al Señor, ese tiempo que tú apartas en la noche o en la mañana, antes de salir a la calle, antes de irte para el trabajo, cuando llegas del trabajo, antes de acostarte. Eso es sumamente importante y sumamente bien interesante para nosotros, para el bienestar de nuestras almas. Pero si sientes que se te ha complicado tanto el tiempo, y en lo que vas organizando ese tiempo y ese momento que quieres apartar para el Señor, mientras te bañas llega ese momento, mientras vas al trabajo es ese momento, mientras almuerzas es ese momento, mientras tomas un receso de tus quehaceres, ya sea en el trabajo, en la casa, ese es el momento en que tú le dices: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está esta situación, aquí está esta circunstancia, nada me quita el sueño porque yo confío en ti. Entonces, si no oras porque no tienes tiempo, si no oras, si no adoras al Señor porque llegas muy cansado a tu casa y sientes que tienes que acostarte inmediatamente, esto no es una excusa delante del Señor, porque Él nos concede la oportunidad, como lo mismo dice su palabra, que nos acerquemos en acción de gracia, ruego y súplica delante de su presencia, de acercarnos a Él en cualquier momento del día, a cualquier hora, sea lo que sea que estemos haciendo. Podemos apartar esos momentos, 5, 10 minutos, para orar al Señor, para adorarle. Y esta es una herramienta que debe estar presente en cada una de las áreas de nuestras vidas, en cada uno de los tiempos de nuestras vidas. Y así, al igual que Moisés, muchas veces nosotros tenemos, y también como el pueblo de Israel, tenemos al faraón con su ejército detrás y el mar delante. No te puedes devolver hacia donde está el faraón porque te va a matar. No puedes tirarte al mar, al rojo, porque te vas a ahogar. Es tiempo de que levantemos la vara de la oración, para que el mar sea dividido y podamos pasar con nuestros pies en secos en medio del mar, hacia el otro lado, hacia la tierra prometida, hacia donde el Señor nos quiere llevar, hacia el cumplimiento de su palabra y de su propósito en nuestras vidas. Una más que me gustaría mencionar se encuentra en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, que dice: somos humanos,
pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Los habitantes de Corinto entendían perfectamente lo que Pablo quería dejarles dicho con esto. Y es que, como todos sabemos, en la antigüedad todas las ciudades tenían fortalezas. Todas las ciudades tenían lugares altos para protegerse de invasiones, para protegerse de pueblos o de naciones enemigos o de una invasión repentina. Entonces, muchas veces se crean murallas en nuestras vidas. Nosotros mismos creamos murallas en nuestras vidas. Levantamos edificios bien altos, a través de los cuales nosotros no permitimos que la palabra de Dios traspase. Nosotros no permitimos que la presencia de Dios llegue a nuestras vidas. Y el Señor quiere derribar esas murallas. El Señor quiere derribar esas murallas porque de lo único que Él quiere guardarnos y quiere defendernos es de la influencia de las tinieblas, es del consejo de las tinieblas. De lo que el Señor quiere guardar nuestras almas es de que nuestro pie no caiga en piedra, no tropecemos. Y esa palabra, esas murallas serán derribadas con la palabra de Dios. Esas murallas serán derribadas con el Espíritu Santo. Esas murallas van a ser derribadas en el momento en que tú decidas decirle al Señor: quiero derribar la muralla de la depresión, quiero derribar la muralla de la angustia, de la preocupación, quiero derribar esta muralla de esta enfermedad que me inquieta, que me quita la paz, que me quita el sueño. Quiero derribar la muralla que separan a mis hijos de Cristo. Quiero derribar la muralla que me mantiene alejado del propósito del plan de Dios en mi vida. La Reina Valera diría: nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios. Estás intentando convencer a tu esposo de que se convierta, estás intentando convencer a tus hijos de que vayan a la iglesia, estás intentando convencer a tus compañeros de trabajo de que se acerquen al Señor con tu propio conocimiento, con tu propia sabiduría, o estás siendo sabio en tu propia opinión para resolver ciertos asuntos de tu vida. En esos momentos comienzas a levantar esas murallas, en esos momentos comienzas a edificar esos muros altos que no dejan al Señor obrar, que no dejan al Señor glorificarse. Estás intentando trabajar con tus propias armas, con tus propias herramientas, con tu propia humanidad. Y al final obtienes y obtenemos el resultado que cada uno de nosotros obtiene cuando intenta hacer las cosas a su manera, cuando intenta hacer las cosas como le parece o como le da la gana. Y es el fracaso. Y es el que no vemos resultados. Y es el que no vemos el fruto de eso por lo cual hemos estado trabajando. Así que la invitación en este momento, tarde, día, noche, sea mañana, sea el momento en el cual lo estés viendo, es que puedas utilizar las armas que Dios ha puesto en tus manos, es que puedas utilizar las herramientas que Dios ha puesto en tus manos. Y si el Señor te pregunta: ¿por qué clamas a mí? Tengas en tus manos las herramientas correctas, y recuerdes que a ti y a mí el Señor nos ha provisto de las herramientas necesarias para triunfar, para tener la victoria en cada una de las situaciones a las cuales nos enfrentemos. Este es el tiempo, hoy más que nunca, en el cual precisamos el acercarnos más al Señor, el buscarle, el anhelarle, el desearle de todo nuestro corazón. Porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en el que la vida va muy rápido, en el que si nos dejamos arropar de los afanes, ansiedades, preocupaciones, del quehacer, del trabajo, de la casa, nos olvidamos fácilmente del Señor.
Nos olvidamos fácilmente de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Él quiere hacer con nosotros y de lo que al mismo tiempo, en la manera en que Él quiere utilizarnos para bendecir otras vidas. Pongamos nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No miremos hacia atrás, hacia donde está el faraón con su ejército. Miremos hacia adelante. Hacia adelante, donde el Señor abrirá el mar en dos para que nuestros pies crucen en seco. Para que cruces en seco sobre esa necesidad, sobre ese problema, sobre esa circunstancia que de antemano ya el Señor te ha dado, me ha dado, y nos dará la victoria. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias una vez más por tomar de tu tiempo. Gracias una vez más porque si has llegado hasta aquí es porque te quedaste pegado, conectado a la pantalla. Porque crees que no es quien te habla quien puede bendecirte, sino quien me está utilizando en este momento y quien está poniendo cada palabra en mi boca para bendecirte. Gracias te damos, que el Señor te bendiga y que puedas en todo momento saber que el Señor te ha provisto de las armas correctas para pelear, que el Señor te ha provisto de las herramientas correctas para tú tener victoria en cada una de las situaciones de tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima entrega.